Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Pablo Dresik para seguir poblando de libros de filosofía judía nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, hoy creo que nos vas a presentar a un filósofo, Siegfried Kracauer, y su libro Finster, ¿no? Sí, exactamente, Jorge. Vamos a colocar en el anaquel el libro Finster de Kracauer. Es un libro muy esperado por los lectores de Kracauer. Es una pequeña perla en el elenco de publicaciones de este pensador judeo-alemán, uno de los pensadores que ha concitado en los últimos tiempos mayor interés, precisamente por su carácter por su capacidad de eludir las clasificaciones habituales, las taxonomías entre filosofía, sociología, arte, ensayo, justamente por esta capacidad elusiva, resbalosa, de no caer en ninguna de estas, en ninguno de estos casilleros, y lo que redunda en una obra muy interesante por esa capacidad de cruces, de estilos. De hecho, el libro que vamos a colocar hoy es una novela, pero es una novela que al mismo tiempo indiscerniblemente puede ser entendida como un ensayo, como un tratado especulativo, un conjunto de conjeturas y tesis acerca de la situación epocal, sociológica, reflexiones filosóficas. Es decir, es un libro inclasificable en un punto y por eso mismo interesante, y esa ausencia de sitio, no sé, por encontrar un nombre, tiene que ver con el propio contenido de la obra de Kracauer. Pero bueno, primero, como siempre, vamos a hablar del objeto, a referirnos al objeto, al objeto libro, al artefacto que vamos a colocar en el anaquel de nuestra biblioteca imaginaria de pensamiento judío. El libro es un libro de muy reciente aparición y, como dije al comienzo, muy esperado. La primera edición del libro es del 2018, se editó en Buenos Aires, Argentina. La traducción es de un estudioso de la obra de Kracauer, de Miguel Veda. La editorial es una editorial que está publicando los textos más importantes de Kracauer. Es la editorial Las 40, que tengo entendido que se consigue perfectamente en España también. Está bastante bien distribuido el libro. Y como decía antes, es una novela y al mismo tiempo es un tratado especulativo, filosófico. Ahora, decía que esta característica del libro que presentamos es una característica que es una intención manifiesta de la propia obra, del decurso especulativo del propio Kracauer. Y la clave está en la insistencia del autor a través de su obra de la noción de extraterritorialidad. Sobre todo en un ensayo que Kracauer dedicó a el músico Jacob Offenbach, donde se detiene en la figura, digamos, tomando recurso de la figura del compositor Offenbach, se refiere a esta característica de la extraterritorialidad. Sobre el propio Kracauer y su carácter evasivo
en cuanto a ser considerado de una sola manera. Como dije al comienzo, nació el alemán, nació en Frankfurt a finales del 1800, falleció en 1966 y todas sus etapas son jalones, mojones, que de alguna manera arquetípicamente marcan las señales de identidad de toda esa generación de intelectuales judío-alemana. Nació en Frankfurt, donde allí frecuentó primero los círculos judío-liberales clásicos de Frankfurt, también muy cruzados por la influencia del rabino Anton Nobel. De allí inmediatamente se alejó de estos círculos y, por supuesto, ya hablando de estos mojones, podemos hablar después de Frankfurt de una etapa en Berlín que también está señalada por un círculo de amistades característico de la época, muchos de los cuales van a dar lugar después a la famosa Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Leo Lowenthal e incluso a Ernst Bloch, con quien se va a enemistar y ya en los últimos años se va a volver a establecer relación. Podríamos decir que esta etapa, la primera, podríamos decir la etapa de infancia de Frankfurt, una etapa de formación en Berlín, y luego otra figura más de la extraterritorialidad, vivida en su propia biografía, un primer desplazamiento, que sería el estatuto, la condición de exilado en París. Ahí, ya asumida esta condición, aparecen el círculo de amigos del exilio. Joseph Roth, el propio Benjamin y el polémico Daniel Halevi, un historiador muy interesante, no nos vamos a detener ahora en él, pero una figura también muy poco explorada porque, bueno, luego hizo un giro a la derecha muy singular. A pesar que al principio apoyó a Dreyfus y era uno de los que del sector que apoyaba a Dreyfus, terminó apoyando a Pétain, a la República de Vichy. Pero bueno, también decir que, y fíjate Jorge, que voy marcando cada etapa del propio Krakauer, primero ahora en el exilio, los amigos del exilio, porque en esta extraterritorialidad, en esta falta de ataduras, en este carácter de travesía, lo que siempre se mantiene es, digamos, lo único que hace lazo, o lo que podemos decir, lo que realmente hace lazo es la amistad, ¿no? Y entonces en esta condición de desplazado, de exilado, de nómade, de paria, como diría Hannah Arendt, lo que aparece siempre es el círculo de amigos, y precisamente entre las obras que se publicaron recientes de Krakauer hay un pequeño texto que se llama Sobre la amistad, que también fue editada por la editorial Las 40. Es un texto muy pequeño, con notas y traducciones de Francesc Hernández y Beno Herzog. Entonces, esta etapa del exilio, que está marcada por los amigos del exilio, Joseph Roth, Benjamin y Halevi, va a dar lugar, como en una escalada, a una radicalización de esta situación de desplazamiento y ya condición no de exilado, sino de refugiado en América, en Nueva York, donde también teje relaciones de amistad, sobre todo
no con quienes en Estados Unidos, ya no en condición de exilados, sino de refugiados, no con quienes ahí llevaban, digamos, la cabeza de las luminarias intelectuales, que era Adorno, Horkheimer, sino más bien con estos un poco más subalternos, también más desplazados del campo intelectual, ¿no? Y también es interesante las posiciones personales de Krakauer, siempre sintiendo incomodidad frente al mainstream, a los lugares comunes, como si el desplazamiento no fuese solo salirse del lugar, sino del lugar común, sobre todo del cliché. Cuando en el período de Frankfurt, él comienza a tener una participación activa en Instituto Libre de Enseñanza Judía, el famoso Instituto Libre de Enseñanza Judía, que dirigían nada más y nada menos, o que dirigían Buber y Rosenzweig. Y él, atraído por el instituto, en parte como una reacción contra las versiones más liberales del judaísmo, como las de Hermann Cohen, y toda la tradición de la religión, del judaísmo como religión de la razón, en este entusiasmo por la renovación del judaísmo, luego, cuando esa versión del judaísmo cobra importancia, sobre todo con la traducción de la Biblia que emprende Rosenzweig y Buber, para un poco impugnar aquella famosa de Lutero, incluso el Biur de Mendelssohn, es ahí precisamente que en una vuelta de timón, Krakauer en el 26 escribe un trabajo contra Buber, contra Rosenzweig, tomando como pretexto de algún modo la nueva traducción de la Biblia. Ese artículo virulento y sumamente irónico de Krakauer está en español, está en un tomo que publicó la editorial Gediza, que se llama Construcciones y Perspectivas de Krakauer. Ahí figura el artículo de Krakauer, donde Krakauer la emprende contra Buber y Rosenzweig, del mismo modo que en el mismo periodo también se va a enfrentar con Bloch. El libro que nos ocupa ahora es precisamente el libro Ginstag, escrito por él mismo. Ese es el título total del libro, que les contaba, fue editado en el 2018, y es una novela donde precisamente el personaje es alguien que, como diría un escritor argentino, Fowil, vive afuera. Es un apartado, es un hombre que carece de ligaduras, que carece de compromisos, que circula, dice en algún momento Walter Benjamin hablando de esta novela, como un trapero, como el hombre sin atributos de Musil, como alguien que no hace espejo con nada, que no se identifica con nada de lo que ve, que por lo tanto no encuentra un lugar propio y que por lo tanto tiene esa ventaja epistemológica para tener una mirada sobre el mundo con muchos más rendimientos a nivel existencial y de conocimiento. Una figura, es muy interesante porque Benjamin y también Joseph Roth
se refieren en algún momento a Krakauer, esta obra, como propia de, asimilable a algunas figuras cómicas de Chaplin. Y es precisamente Chaplin la figura que toma Hannah Arendt para dibujar la figura del judío paria que ella reivindica. Quiere decir que el personaje de esta novela asume todas las notas distintivas del judío extraterritorial, trapero, carente de ataduras, forastero, outsider, y a través de su recorrido de flaner por el mundo y a través de su amundaneidad, de su carácter acósmico, a partir de su no pertenencia, su resistencia a ser incluido, gana una visión mucho más lúcida, desencantada en parte, y en parte profética, porque este texto es del 26. Se empezó, lo escribe entre el 27 y el 28. De modo que recomendamos la oportunidad de leer esta novela que resume, que abreva todas estas características, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Pablo Dreisig, y esperamos volver a contar contigo la semana que viene para seguir poblando nuestro anaquel de libros igual de interesantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.